Hola amigos, es un gusto poder saludarles y traerles un nuevo episodio de la quinta temporada de Historias de Terror, con otros 3 relatos. Pronto subiré un video informativo en mi otro canal. Tiene que ver con una historia de creación propia, y una nueva serie que estoy empezando a hacer. Con respecto a la historia ya la terminé, de manera que una vez que termine con los 13 capítulos de esta temporada, publicaré esa historia. Luego de eso, vendrá la serie de terror que les dije antes, claro que por tratarse de una serie es mucho más larga y no la he terminado todavía. Con lo que les pediré un poco de paciencia en el caso que me llegue a tardar en subir cada capítulo de esa serie. Y como me he atrasado un poco con los episodios de esta temporada, intentaré subir 2 videos de esos por semana. La idea es terminar pronto con esta temporada para ofrecerles la historia que escribí. Les mando saludos cordiales a Alanita IDHC, Steven Cruz, Alejandra Sepúlveda, y Camilo Verbel. El link de mis redes sociales y de mi otro canal se encuentran como siempre en la descripción. Bueno amigos, los dejo con los relatos. ...20 de marzo. No deseo recordar, pero es algo que continúa vigente, como si hubiera ocurrido apenas hace unas horas. Fue un atardecer que no podré olvidar. Ese día al llegar a casa pensé en el viejo sofá, tomé asiento y casi de inmediato me quedé dormido. Comenzaba a oscurecer cuando desperté, hice a dejar ese cómodo lugar y al querer encender la luz, con angustia veo que el interruptor está muy lejos, me pongo de pie, no sé por qué me cuesta trabajo caminar. En ese momento se ilumina el exterior de la pequeña estancia, y escucho la voz del cielo que anuncia lluvia. Saber que no hay nadie excepto yo y aun cuando sé que no suceden hechos sobrenaturales en casa, los ruidos que producen las hojas secas al ser arrastradas por el aire, el incesante golpeteo de una ventana sin cerrar, además de un vago rumor como si fueran voces lejanas que se acercan y se alejan por efecto del viento al filtrarse por alguna hendidura, producen en mí una inquietud que se traduce en una sensación de temor y desconcierto. En ese instante, recuerdo que debo ir a la parte de atrás de la casa a cubrir las cosas que saqué para reparar aquella vieja puerta que nunca he querido cambiar. Con un dejo de enojo me doy cuenta que las herramientas no están donde las dejé y camino a la pequeña casita que ahora sirve para guardar cosas que ya no uso. El ambiente se comienza a llenar de sombras y se escuchan los sonidos del bosque, de manera imperceptible llega el lejano pero constante ladrar de los perros. Pronto me voy a dar cuenta que fue un error haber salido. Comienza a llorar el cielo en forma de lluvia, siento frío y extraño la comodidad de mi gastado sillón, vuelvo a escuchar el sonido de las hojas secas, que se asemejan al sonido de unos pasos y quiero correr, mis piernas no responden y me paraliza el miedo. Siento que algo me acecha y por más que miro no alcanzo a distinguir qué cosa es. De un momento a otro va a aparecer, no sé quién, pero ese algo que me llena de terror, ahí está. Desesperado quiero volver a la seguridad de mi casa pero no veo el camino, ahora la oscuridad es total, llueve con más fuerza, y las ramas de los árboles amenazan con venirse abajo y solo se distingue el camino cuando la luz de los rayos lo ilumina. Con pasos vacilantes lentamente voy avanzando, los momentos se hacen eternos, y de pronto me encuentro a la puerta de la casita, busco deprisa la llave de la puerta, en mi desesperación por entrar, no me doy cuenta que la puerta se abre despacio y vuelve a iluminarse el bosque, el estruendo de los rayos me estremece y veo formas raras y fantasmagóricas. Un poco mojado por efecto de la lluvia camino hacia adentro, donde la luz está ausente y con ayuda de la vieja linterna busco, no sé qué, en ese momento se me olvidó el motivo que me obligó a ir ahí. Afuera la lluvia cae con fuerza y el camino se comienza a inundar, sigo buscando y encuentro las botas de hule y ropa seca, me preparo para salir y de pronto la puerta se cierra violentamente. Quiero pensar que por efecto del viento la puerta se cerró, no hay otra explicación, ¿o sí? Bueno, eso lo veré al otro día. Sin dificultad la puerta se dio y al salir comencé a caminar de regreso, no hice caso de la lluvia ni del viento, al abrir la puerta no podía creerlo, ahí estaba, lo sabía, ya no podía dar marcha atrás, así que entré y con paso decidido me armé de valor y le grité. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Vete, aquí no debes de estar. Solo fueron unos segundos, de pronto me vi envuelto en un remolino, todo giraba y después, nada, al despertar era un día soleado y todo estaba en orden, la casita, mis herramientas, los muebles, todo en su lugar. ¿Qué fue eso que me persiguió? ¿Fue un sueño o tal vez estuve en otra dimensión? Vi con desconcierto que era el día 25 de marzo, que hice esos 5 días. Afuera escuché una carcajada que se alejaba, volverá, no sé cuándo, pero me tengo que enfrentar a él.
aura. Mi vida ha cambiado bastante desde mi adolescencia, luego de ser un muchacho retraído, tímido, amargado, pesimista y negativo. Ahora, ya estando casado y con 2 hijos, veo todo de color de rosa. Bueno, no tanto así, pero soy feliz. El pesimismo en mis años jóvenes me llevó a pensar que era capaz de atraer la energía negativa de los demás y usarla para crear mi propia aura negativa con la que repelía a otros, quedándome siempre solo, y con más amargura que antes. Estuve en verdad convencido de que, eventualmente, podría manejar esa aura oscura para algún tipo de beneficio personal, y procuraba siempre estar rodeado de energía negativa. Todo era pesimismo, todo era gris y sin esperanzas. Algunas veces sentí que podía proyectar mi aura negativa para contagiar a alguien más para que le fuera mal. Así como me iba a mí. Mis víctimas eran aquellos a los que envidiaba. Algo siempre les sucedía. No eran cosas graves, pero eran incidentes que interferían en alguna cosa que realmente querían lograr. Como ejemplo pongo a aquella chica que tras ser anunciada como la más estudiosa en matemáticas y que iba a representar al estado en una competencia cercana. Me concentré en enviarle mi aura, y el resultado fue que, ese mismo día, aquella chica la picó un enjambre de abejas. Nadie supo de dónde llegaron, pero el perfume que usaba la muchacha las atrajo, y la pobre no pudo concursar. Al as de fútbol se le dobló un tobillo, al matón del colegio lo encontraron vestido de niña en el baño. Cosas sencillas que acababan, según entendí después, en meras coincidencias. Ahora no lo creo. Recuerdo que luego de proyectar mi aura, siempre me sentía peor, más cansado, más agobiado, más frustrado con la vida y más pesimista. Jugué con ese extraño poder durante algún tiempo, pero todo lo olvidé cuando tuve un accidente del cual salí milagrosamente vivo. Eso me cambió la perspectiva, y comencé a vivir la vida de manera plena. Olvidé lo del aura negativa durante años hasta que, hace unos días, me encontré por casualidad un artículo de internet donde se menciona que la energía negativa existe, y que cada persona tiene una dosis de ella, la cual puede manipular para que su vida vaya mejor o peor. Patrañas, pensé. Sin embargo, me quedé reflexionando sobre ello. Hace unos días, mi esposa tuvo una leve crisis de neurosis por estrés. Se puso de un humor terrible y su actitud cambió mucho. Traté de hacerla sentir mejor, pero solamente conseguí que me gritara sin razón aparente. Amo a mi esposa y realmente quería hacerla sentir mejor. Por eso se me ocurrió tratar de absorber su energía negativa. No fue difícil. Poco a poco fui viendo en ella un cambio de actitud, su cuerpo se relajó, y volvió a ser la mujer amorosa que es siempre. Yo, por el contrario, me volví sombrío y distante. Me alejé de ella, y me fui al trabajo. Medité en esa oportunidad sobre mí mismo, traté de ser analítico e imparcial. Sí, realmente puedo manipular la energía negativa de la gente y, al parecer, podía absorber la de los demás. Pensé que sería bueno tratar de reunir más y más de esas auras negativas solo para ver qué pasaba. Pensamientos pesimistas se agolpaban en mi cabeza. En todos ellos, yo terminaba mal y mi familia también. Pero mi voluntad se impuso, y seguí concentrándome en agrandar mi aura. Un niño llorando, conductores estresados atorados en el tránsito. Gente discutiendo. Todo ello me hacía sentir peor, una enorme carga pesaba sobre mis hombros. Mis pasos eran lentos, y mis pensamientos estaban plagados de resentimientos, de inconformidad, frustración y odio. Los odiaba a todos, incluso a mí mismo. Aún así, seguí con el plan, reuniendo todas aquellas emociones negativas de los demás. Era algo totalmente extraño, e increíblemente poderoso. Poderoso en el sentido de que toda esa aura parecía expandirse, haciendo mi espacio vital casi impenetrable para los demás. La gente se apartaba de mi camino y me miraban de reojo. Los maldije mentalmente. Y una idea perversa llegó a mí. Utilizaría esa energía para causar un gran daño a todos. No sabía qué sucedería, pero estaba convencido de que pasaría algo importante. No sería como en el pasado, no serían pequeñas lesiones, o inconvenientes. Algo grande, un acontecimiento que le daría un verdadero escarmiento a todos esos malnacidos que se cruzaron en mi camino. Pensé que merecían lo que pronto les iba a pasar, pero me di cuenta de que no era suficiente esa energía. Necesitaba más. Y en la calle, en la vida cotidiana no iba a encontrarla. Pensé rápidamente, y la respuesta obvia llegó: el cementerio. Un lugar donde todos dejan su energía negativa. Su dolor, ira, frustración, odio por la vida que les arrebató a sus seres queridos. Me dirigí hacia allá con paso lento, cansado por tan grande carga. La distancia que me separaba de aquella escoria llamada gente, ya era de más de 5 metros de diámetro. Todos me evitaban, al grado de cruzar al otro lado de la calle al verme venir. Una mezcla de espanto, asombro y desconcierto se reflejaba en su mirada.
Continué mi camino sumido en mis pensamientos malsanos, de venganza y rencor, planeando una y mil maneras de hacer pagar a la sociedad por el simple hecho de existir. De pronto, lo sentí. Una especie de atracción de mi aura. Estaba a 2 cuadras del camposanto y ya podía sentirlo. El corazón se me aceleró. La furia dentro de mí se revolvió con el odio en cada paso que daba. Pasos lentos, arrastrando los pies, y con cada uno una maldición era lanzada al aire. La atracción se hizo cada vez más fuerte. La distancia se acortaba, y pronto tendría acceso a lo que buscaba. Cerca de la puerta del cementerio, la atracción se volvió mayor. Era una clara invitación a entrar. Eran voces llamándome, invitándome a unirme a ellos en una corriente enorme de energía negativa. Miré a mi alrededor y la calle parecía desierta. Todo parecía haber desaparecido, excepto las construcciones. Incluso los colores estaban diferentes, sombríos, sin vida. Una punzada en el pecho me hizo voltear de repente. Estaba parado exactamente en el umbral de la entrada principal de aquel cementerio, cuyo origen databa del siglo XVI. Las puertas estaban abiertas de par en par, simulando unas enormes fauces que me engullirían irremediablemente. Miré con mayor detenimiento hacia adentro y pude observar con sorpresa que las tumbas parecían abiertas. No, no parecían. Estaban realmente abiertas. Pero no tenían cadáveres ni restos adentro. Las urnas mortuorias estaban vacías y el fondo aparentemente no existía, como si cada uno de esos ataúdes fuera una ventana a un abismo cuya caída sería perpetua. La invitación a ingresar al lugar era cada vez más insistente. Me sentía arrastrado por la misma aura que yo había creado para protegerme y para hacer daño. El tiempo era a la vez una torrencial corriente y una estática calma. Clavé los pies en último peldaño del umbral tratando de anclarme, aunque sabía que serviría de muy poco. Los pensamientos, antes plagados de odio, rencor, de ira, ahora estaban enfocados en una sola cosa: apartarme de ese lugar. Algo siniestro estaba por ocurrirme, algo que ni en mis más recónditas pesadillas podría soñar. El cuerpo no me respondía, estaba paralizado por el infinito terror que me producía poner un pie del otro lado de las fauces, que antes eran las puertas de un cementerio. Una bestia alimentándose de las emociones negativas que la gente depositó ahí durante centurias. Mi cuerpo comenzó a flaquear, las fuerzas me abandonaban, y caí de rodillas ahí mismo. Fue entonces que pude sentir a mi alma ser desprendida de mi cuerpo arrodillado. La corriente de esa maligna fuerza negativa me estaba arrastrando al interior del cementerio. El terror fue inmenso, indescriptible. No era el hecho de morir, era la forma. Mi estupidez por jugar con fuerzas incomprensibles. Todo estaba perdido. Lentamente, el alma abandonaba el cuerpo. Nunca olvidaré la sensación. Verme a mí mismo arrodillado, saliendo de mi ser, y al mismo tiempo estar ahí en el suelo viendo mi alma. Una visión dividida de mi ser, que jamás abandonará mi memoria. Levanté la mano, como queriendo aferrar mi alma. Y, al mismo tiempo, mi alma no quería abandonar mi cuerpo. Pero no había manera. Estaba perdido. En ese momento, uno de mis hijos me abrazó. Nunca lo escuché llegar. Su contacto rompió el trance que estaba sufriendo. Se abrazó a mi pecho mientras me decía: «Hola, papá. Te quiero». Las fuerzas volvieron a mí y aquella energía que me succionaba la vida cesó. Me fui de espaldas como si me hubieran empujado de repente. Mientras caía, abracé a mi hijo con todo mi ser. Lloré estruendosamente. Mi esposa bajó asustada del carro, preguntándome qué sucedía. Me dijo que iba de camino a recogerme al trabajo cuando me vio arrodillado en la entrada del panteón. Tuve que mentirle. Le dije que en ese cementerio habían sepultado a un ser querido, un familiar que fue importante para mí. Regresamos a casa y yo, aún con los ojos empapados de lágrimas, agradecí que se me permitiera seguir vivo. Juré no volver a jugar con fuerzas ajenas a mi entendimiento. Las cosas han transcurrido normalmente desde ese día. Sin embargo, me preocupa mucho algo que observé en mi hijo mayor. Su mirada se está volviendo sombría, y en la escuela sus amigos se alejan de él. Justo antes de que alguien tenga un accidente. El navegante. El cálido verano de aquel año, es uno de los pocos que persiste en mi memoria gracias a uno de los sucesos más impactantes que he presenciado desde que mi mente se ha comenzado a ver un poco más repuesta de mi esquizofrenia. Y que conste, no por el hecho de tener esquizofrenia quiere decir que todo lo que estoy a punto de relatarte es falso, o creo haberlo vivido, presenciado. No. No fue a causas de un delirio mental que vi como ante mí sucedió la peor matanza de mis cortos años.
Te juro que todo es tan real, así como tú o yo, o tan real como las páginas que tienes entre tus manos. Mi familia no es precisamente una familia de dinero, aunque sí reconozco que tenemos lo suficiente como para alquilar una casa cerca de un grandioso estero en las Tres Almas. Un área montañosa de 3 colinas gigantes sobre las cuales baja el calabozo, el estero del cual les hablo. No crean que aquel nombre viene de algún suceso delictivo, o cruelmente tortuoso que los años han pasado de boca en boca. Aquel nombre también merecido lo obtuvo por la dificultad para poder bajar a él, debido a la cantidad de senderos rocosos y montañosos sobre los cuales pasa y que evitan que algunas personas puedan bajar, y ahora que lo pienso, desearía que nosotros hubiésemos sido lo suficientemente incapaces para no haber ido allí. La casa se encuentra a casi 1,5 kilómetros de la pendiente más cercana para poder bajar al calabozo, y de la pendiente más accesible, de modo que Roberto, mi primo mayor, Facundo y yo, partimos ese fin de semana luego del almuerzo para irnos un poco más arriba, cerca del paso de las orquídeas, un peñasco de muerte guiado por una angosta ruta llena de moros y orquídeas amarillas y rojas. Ese lugar me daba escalofríos, pero no podía comentarlo frente a ellos ya que me hubiesen molestado hasta el cansancio. Un poco antes de llegar a la pendiente, por el pequeño camino por el que íbamos, notamos a un extraño hombrecillo que caminaba cojeando. Se sostenía el brazo izquierdo que traía casi a rastras y su cuerpo humedecido nos indicaba que hacía poco había estado en el agua. Su barba blanca y gris ceniza se veía algo enrojecida y su ojo derecho lo traía cerrado. No lo divisaba bien, pero no había que ser precisamente un genio para saber que algo le había sucedido. Cuando tomamos el peñasco de las orquídeas para poder llegar hasta el calabozo, piedra por piedra sentíamos que el rocoso y estrecho camino cedía y pronto estaríamos sumidos en un estero de barro y cadáveres. Para nuestra suerte no fue así, o por lo menos no aún. Tras caminar aún con lentitud, no noté cómo fue que mi tobillo se enganchó en un pequeño brote de moras, hasta que el tirón enterró las espinas y la sangre comenzó a brotar silenciosa y sin prisa. ¡Auch! Me quejé al sentir el dolor punzante. ¿Qué pasó?, me preguntó Roberto girando lentamente para no resbalar de la piedra donde se encontraba y caer hacia una muerte segura. Mi tobillo, dije agachándome y quitándome el estúpido brote. Solo son moras, rió Facundo. Nadie muere por un ataque de brotes de moras asesinas, niño citadino. Facundo es, por si no lo notaron por su nombre, el típico joven de campo, musculoso, que se enorgullece de ser campestre, casi como un espécimen exótico, que corta leña todos los días, trabaja la tierra y conoce las parvadas de pájaros a diestra y siniestra, sin siquiera verlos. No obstante, era un tonto sin cerebro. Roberto en tanto era un poco más, aunque suene extraño, dulce. Estábamos por desembocar en una de las orillas, cuando oímos un chapoteo que nos causó impresión, pues nadie más estaba ahí. El gran roquerío se encontraba donde el sol pegaba fuerte, y donde la sombra también dominaba un gran terreno, razón por la cual nadar ahí era relajante y grandioso para quitar el calor, o el frío, dependiendo de la temperatura del día y del agua. Sin pensarlo 2 veces los 3 nos desnudamos, bueno, casi. Roberto y Facundo son hermanos, ellos sí se conocían de pies a cabeza, desnudos y con ropa. Yo no, entré en el agua para tantear la temperatura y el tibio de esta me escoció la pequeña herida que me había hecho ese maldito brote de moras. Puto brote, exclamé al sentir el dolor. Facundo y Roberto se rieron, se echaron un poco para atrás y caminaron cerca de unas rocas que tenían una pequeña mancha mucosa y resbaladiza de color verdoso. Facundo corrió sin notarla, de modo que al pasar sobre ella se resbaló cayendo al agua, dando el azote con su pecho lampiño y su rostro de malcriado. Esta vez Roberto sí rió a carcajadas. «Maldita lama», exclamó Facundo al asomarse a la superficie y referirse a la mucosidad verdosa de las piedras. Roberto se tiró en picada, con sus nalgas blancuzcas y el resto de su cuerpo, peludo. Nadamos un rato, chapoteamos y sentimos lentamente como un zorro bajaba al lecho del calabozo para beber algo de agua. Levantó sus puntiagudas orejas y corrió loma arriba. Allí fue cuando noté, creo, si mi pésima memoria no me falla, la primera señal de algo extraño en ese lugar, pues una mata de cosas como serpientes comenzaron a asomarse hacia las piedras. Unas cosas como pelo humado que serpenteaban en los bordes de las piedras, con una distancia de casi 3 o 4 metros de anchura, en lo que a las orillas del estero se refiere. No les resté importancia ya que el pasto acuático lleno de tierra a causas de los chapoteos es común, pero ahora que lo pienso con más claridad, observé 2 tenues colores en medio de aquellas lechosas manchas de pelo. Solo blanco y negro, como una carpa color vacuno. Exacto. Como la piel de una vaca grande y se movía. Lentamente noté cómo se movía. Pendiente de ella no noté cuando el tirón en mi pierna me sumergió, y tragué un poco de agua por mis fosas nasales.
Sentí el grito de Roberto y Facundo y entre mi semi-inconsciencia observé cómo el cuero de vaca que había visto no estaba. ¿Había sido producto de mi imaginación? ¿Había sido acaso uno de los detestables ataques ópticos psicóticos de mi no aún detectada esquizofrenia? Cuando hube salido del agua haciéndome mil preguntas, Claudia y Nora, mis otras primas, hermanas ambas, reían a carcajadas junto con Roberto y Facundo, quienes no notaron que mi nariz había comenzado a sangrar. Me percaté cuando sentí el cálido de la sangre paseándose por mis labios, y al saborear con mi lengua, noté ese sabor metálico pero agradable de la sangre humana. Consumí la mano en el agua y me soné la nariz para librarme de la estúpida sangre. Sí, sí. Muy graciosas, dije a mis primas mientras salía del agua. Oye, Dijo Claudia, la de la broma, no es para que te enojes, Damián. No te salgas del agua. La presión, mentí sacándome otro tanto de mocos con sangre y arrojándolo al agua. Ouch. Se quejó Nora. ¿Qué te ha pasado? Preguntó Facundo. Algo me ha punzado, respondió ella. Al salir del agua, notó un pequeño corte en su tobillo, igual que yo. Tenía un pequeño brote de moras que se quitó al instante. Seguramente se lo había pegado en la primera pendiente del río, por donde habían bajado para así nosotros no verlas cuando subieran nadando al estilo apnea y así poder hacer su estúpida broma. Malditas moras. Maldijo. Tomó el brote y claramente notamos cómo fue que comenzó a moverse igual que los pelos que brotaban en los bordes de las piedras. ¿Pero qué demonios? Dijo al notar aquel inusual movimiento. Tomó el brote y sin más lo lanzó al agua. Facundo, Roberto y Claudia yacían nadando mientras Nora y yo los observábamos. Aquellos cabellos serpenteantes comenzaron a aparecer y esta vez Nora también los vio, pero no solo eso, vimos claramente cómo se sumergían una vez los divisábamos. Entren al agua, invitó Roberto. No, dije tomándome la nariz para verificar que no me siguiera sangrando. Vamos. Insistió Claudia. Me dio algo de frío. Tal vez luego, respondió Nora. Oye, no me manosees, dijo Claudia a Facundo quien más cerca de ella estaba. Mi primo la miró incrédulo. No te he tocado, rió. Tú no me manosees a mí, volvió a reír. Claudia le miró seria. Yo no he sido. Facundo se alejó un tanto. Si ustedes no se están manoseando, entonces... Una pequeña mancha de burbujillas comenzó a salir del agua. Parecía como si un pequeño pez atrajera a una mosca para poder cenársela. Y eso era técnicamente lo que el navegante hacía. El cuero atraía a su cena. 3 primos nadando hacía lo que la curiosidad les incitaba a averiguar. ¿Qué era aquello? No lo sé, ni ellos tampoco. Facundo miró a Roberto y Claudia quienes tampoco sabían qué eran esas pequeñas burbujas. O por lo menos no quería pensar que eran reales. Roberto, le dijo casi en un murmullo. Muchachos. Atiné a gritar cuando Facundo se consumió en el agua, a causas de algo que desconocía. Solo recuerdo que una gran mata de pelos salió del agua y se encimó sobre Roberto. Un cuero blanco y negro de grandes proporciones apareció del agua, y junto a él una serie de pequeños brotes de mora silvestre que ondeaban. Facundo estaba entre ellos mientras los brotes calcomían su carne y la sangre teñía el agua y esta a su vez, el traje de baño de Claudia. Facundo gritaba, tal vez de desesperación, tal vez de miedo, tal vez de, no lo sé. Aquel monstruo de pesadillas ondeaba sus tentáculos capilares sobre Roberto y sobre Claudia. Sus músculos apretaban tanto que mis oídos sentían el crujir de sus huesos mientras el chapoteo del agua ahogaba el hecho de que nadie nos oiría. Nora estaba petrificada, y en lo que a mí concernía no podía quedarme a ver aquello, y tampoco podía ayudar a los chicos, de modo que solo huí. ¿Y quién en su sano juicio se hubiese quedado esperando tan abominable muerte? El cuero se sumergía junto a los cuerpos de mis primos, mientras yo corría empapado en sangre y sin notarlo, con un ojo azul celeste colgando de mi hombro. La mirada de Roberto cuando aquel brote se me enredó en el tobillo se me apareció de repente. Él tenía los ojos de aquel color. ¿Qué mierda era ese maldito animal, bestia, o ser, fuera lo que fuera? Cuando estuve lo suficientemente lejos como para mirarlo y sentirme a salvo, observé a Nora sentada en la piedra, observando el agua donde no había más que sangre y un surtido de huesos. ¿sí? Huesos. El cuero estaba mirándola fijamente desde el agua, como un cocodrilo que observa a su presa. Nora. Le grité. Doblegó un tanto su cabeza como hipnotizada por aquella bestia, pero en cuanto me miró, aquel animal la tomó, y se sumergió junto con ella. El navegante se llevó aquel día tanto a mis primos como mi cordura. Nadie me creyó el suceso. Ni siquiera mis propios padres, aunque quien me lo hubiese creído si hasta el día de hoy, no se han encontrado vestigios de ellos. Desaparecieron tanto de la tierra como del agua.
tanto su sangre como sus huesos. A excepción del ojo de Roberto, que solo sepa Dios dónde fue a parar, porque cuando llegué a casa, solo, asustado, y empapado en sangre, ya no lo tenía encima. Dije que soy esquizofrénico, y me han dicho que nunca tuve a tales primos, pero siendo realistas, ¿no sería más fácil inventarme una enfermedad a mí y decir que estoy loco, a afrontar la realidad que acabo de contarles? Cuidado con el agua porque el navegante es real. Cuidado con agua porque el navegante es real. Cuidado con el agua porque el navegante es real. Cuidado con el agua porque el navegante es real. Cuidado con el agua porque el navegante es real. Cuidado con el agua porque el navegante es real. Cuidado con el agua porque el navegante es real.